Hola a todos y a todas, estudiantes de establecimientos del Servicio Local de Barrancas. Esta cápsula es parte del proyecto Convivencia Escolar y Formación Ciudadana Moviéndonos por la Educación, solicitado por el Servicio de Educación de Barrancas y ejecutado por Universidad San Sebastián. Soy Alejandra Acevedo Arriaza, psicóloga educacional, y los acompañaré en el taller de fortalecimiento de habilidades de liderazgo a los centros de estudiantes. Les invitamos a ver nuestros videos, analizar nuestras fichas de aprendizaje y comentar en nuestros foros. Para el SLEP Barrancas y nosotras es muy importante saber y conocer tu opinión en estos temas de interés. Por favor, comenta dejando tu nombre y establecimiento educacional al que perteneces. Voy a compartir lo que vamos a hablar hoy. En esta cápsula continuaremos abordando ideas vinculadas con habilidades de liderazgo. Creemos que para liderar en esta era de la complejidad, además del liderazgo participativo, se requiere promover el trabajo colaborativo. Presentaremos una comparación entre una cultura tradicional versus una cultura colaborativa. También presentaremos principios o elementos claves que tienen que ver con la colaboración y finalmente les ofreceremos preguntas de reflexión sobre el tema tratado. ¿En qué se diferencia una cultura tradicional de una cultura colaborativa? Te invitamos a mirar el siguiente listado comparativo. Por ejemplo, desde el paradigma de la cultura tradicional, solo el líder tiene las respuestas. Y por otro lado, en la cultura colaborativa, todos somos responsables de las respuestas y además se da espacio para generar preguntas. En el caso de la cultura tradicional, que también se puede conocer como cultura individualista, el poder está concentrado. En la cultura colaborativa, el poder está distribuido y lo que es coherente con el liderazgo participativo. Otra diferencia, ¿no es cierto?, es que aparece, como dice ahí, que la diferencia del otro me amenaza, ¿no es cierto? Es algo como un peligro. Sin embargo, en la cultura colaborativa, la diferencia del otro me alimenta, me nutre. Yo me puedo nutrir de las ideas del otro. Como hablábamos en la cápsula anterior cuando mencionábamos la inteligencia colectiva, mientras más conversaciones tenga con personas distintas, yo me voy alimentando de las ideas de los otros. Otra diferencia que se aprecia en la cultura tradicional se habla de yo me protejo de la competencia, sin embargo, en la cultura colaborativa yo me adhiero a co-crear, ¿no es cierto?, a construir o a co-construir con otros. Yo ofrezco algo y el otro lo complementa, ¿no es cierto? Como decía anteriormente, no tengo todas las respuestas, entonces soy capaz de recibir lo que los otros me pueden entregar también. En la cultura tradicional, la verdad es absoluta y nos acercamos a ella. En cambio, en el paradigma de la cultura colaborativa, la verdad es relativa y se construye con nuestros actos. La realidad no es una sola, sino que se va construyendo, ¿no es cierto?, en las acciones cotidianas. Por otra parte, en la cultura tradicional se defienden los intereses propios. En cambio, en la cultura colaborativa, además de considerar mis intereses, yo observo los intereses de las otras personas. Otra idea que me gustaría resaltar es que en el paradigma de la cultura tradicional dice que yo necesito del mundo. En cambio, en la cultura colaborativa, el mundo necesita de mí, es decir, yo considero qué aportes puedo hacer, ¿no es cierto?, al mundo. Otro elemento que me gustaría rescatar es respecto a los tipos de soluciones. Fíjense que en la cultura tradicional las soluciones son lineales y en la cultura colaborativa las soluciones son sistémicas. ¿Recuerdan? En la cápsula número 2 hablamos de los niveles que uno trabaja, ¿no es cierto?, como líder anfitrión o como desde el liderazgo participativo.
Y estos niveles, ¿no es cierto?, son individual, el equipo, la comunidad y el nivel global, ¿no es cierto?, a nivel planeta, por ejemplo. Todos estos niveles se encuentran interconectados y se influyen entre sí, ¿no es cierto? A eso nos referimos con que las soluciones son sistémicas. ¿Qué es la colaboración en las organizaciones? Acá tenemos dos ideas, una que es la que plantea Peter Senge, que dice que podemos ser un grupo de personas inteligentes individualmente, pero hasta que no sepamos lo que sabemos en conjuntos, el grupo como tal no será inteligente. Por otro lado, la comunidad Tejerredes plantea que por naturaleza somos colaborativos, pero el sistema educacional, económico, social tienden a movernos hacia el individualismo, ya que el ir solo en teoría es más cómodo y rápido. En cambio, ir acompañados y colaborar es menos rápido y requiere paciencia, pero nos ayuda a llegar más lejos. Desde la experiencia que ha tenido también la comunidad Tejerredes, ellos declaran que podríamos decir que la colaboración en comunidades se establece en relación de personas y acciones que impulsan ciertos valores e ideales en torno a un propósito bien establecido. Por ello, el eje son las personas y sin ellas no existiría la colaboración. La colaboración ocurre en las organizaciones cuando todos están unidos y tienen los mismos intereses, cuando todos se aceptan, ¿no es cierto? Y existe la fraternidad y cuando todos desean conseguir con éxito en torno a un mismo propósito. Las acciones que llevan el acento en la fraternidad construyen colaboración. Las acciones que, ¿no es cierto?, que en el fondo yo considero, acepto completamente al otro, permiten que las conversaciones fluyan y circulen entre las personas. En la medida en la que aparece el ego, la colaboración se va deteriorando. Entonces, por eso ahí están esos elementos centrales para poder colaborar en una organización. Poner al centro a las personas, que esas personas se vinculen y se relacionen desde la fraternidad y, ¿no es cierto?, desde los intereses que tienen y que comparten. Ya hemos hablado en otras cápsulas sobre lo que plantea o sobre el liderazgo participativo que plantea el Art of Hosting o el arte de generar conversaciones significativas. Ellos también plantean ciertos principios para colaborar. Uno de ellos tiene que ver con el respeto, ¿ya? Pero es un respeto profundo por el otro, por uno mismo y por todo. Junto con esto es muy importante la presencia genuina, estar aquí y ahora, estar en ese presente. Otro principio que ellos mencionan tiene que ver con la apertura, ¿no es cierto? Con abrirme a experimentar nuevas experiencias, pero también la apertura a lo que va a suceder en ese espacio. Y eso tiene que ver también con la espontaneidad y la integridad de cada uno. Es decir, yo puedo ser quien soy siempre en ese espacio, ¿no es cierto? No tengo que simular, no tengo que fingir, soy quien soy. Otro elemento importante que rescata esta metodología, esta comunidad de práctica, es confiar, ¿no es cierto? Confiar en nosotros mismos, en los demás, en el proceso. Todo tiene su tiempo. Confiar en que pasará lo que debe pasar. Y junto con este confiar está algo que se llama honrar el vacío, que también es dejar espacio para lo que deba emerger. Puede que en una reunión yo no haya planificado un tipo de conversación, un tema, pero si surge y es de un interés importante para las personas que están ahí, dejarlo que emerja. Finalmente, algo muy central tiene que ver con que un principio para colaborar es dejar siempre espacio y tiempo para la reflexión de lo que estamos haciendo, de lo que estamos vivenciando, y dejar de lado los prejuicios o suspenderlos, ¿no es cierto? Los prejuicios o las suposiciones, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando también de la apertura, es dejar fluir la conversación y no partir de mis propios prejuicios o creencias. Por otro lado,
quisimos presentarles desde la comunidad ETG Redes los focos que proponen para que exista un trabajo colaborativo. Ellos hablan de estos 5 elementos, ¿no es cierto? Uno de ellos tiene que ver con el propósito y los contenidos de interés común. Es muy clave que la comunidad tenga coherencia, ¿no es cierto?, entre las acciones que realiza y el propósito que se proponen. Implica compartir a veces cualidades culturales, valores, metas u otros contenidos. Por otro lado, como hemos hablado de lo central que son las personas, estas personas o actores de la comunidad es muy clave que tengan roles específicos durante el trabajo o durante el espacio, ¿no es cierto?, comunitario. Las personas asumen diferentes roles en las medidas que son parte de una comunidad. Por ejemplo, es importante que exista un rol de articular la comunidad tejiendo colaborativamente las conversaciones de un equipo, y también otro rol que tenga que ver con generar fraternidad, por ejemplo. Otro elemento clave es la estructura de red en las organizaciones. No es lo mismo trabajar en una estructura, por ejemplo, donde una persona decida lo que se conversa, que una estructura donde todos tejen colaborativamente las conversaciones en una organización. Por ejemplo, las estructuras circulares, ¿no es cierto? Conversar en un círculo invita a que las relaciones y la capacidad de escucha resulten más activas. Otro elemento muy importante también es el espacio donde surgen o donde funcionan estas comunidades, estas organizaciones. Es fundamental que exista un espacio donde las personas y equipos de la comunidad puedan desarrollar sus actividades. Este espacio puede ser presencial, virtual o una mezcla de ambos. Junto con esto es necesario que existan tecnologías sociales o metodologías para que las personas se relacionen. Finalmente, ya lo hemos mencionado igual anteriormente, algo muy importante tiene que ver con la confianza. Un elemento muy clave es la confianza para que exista el trabajo colaborativo y un marco de entendimiento común. Este es el elemento más complejo de implementar, ya que requiere de altos niveles de compromiso con el propósito de la comunidad. Se hace necesario un marco de entendimiento, el cual define las reglas de funcionamiento de esta comunidad. Para finalizar, te invitamos a pensar y escribir lo que te aparece o surge a propósito de las siguientes preguntas. Si tuvieras que elegir con qué afirmaciones te sientes más cómodo o cómoda respecto a la cultura tradicional o la cultura colaborativa, ¿qué características aprecias en los grupos o organizaciones que conoces? O a propósito de los principios, ¿no es cierto?, de los elementos que encuentras en las organizaciones que conoces. Esperamos que esta cápsula haya sido de tu interés. Recuerda ver nuestra ficha y comentar en el foro escribiendo tu nombre e institución. Nos vemos en la próxima cápsula.